Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Felipe Caro, soy historiador aquí de la Universidad Nacional y vengo a presentar un poco pues la primera parte de la sesión de hoy, que es sobre la revolución urbana y el anarcosindicalismo. Entonces, cuando empezamos a planear qué temas tocar aquí, pues nos pareció fundamental tocar uno de los temas más recurrentes cuando se habla de la revolución rusa y de las experiencias más conocidas, que es la de los soviets. Y entonces vamos a hacer eso hoy. Vamos a hacer un panel de qué es eso de un soviet, cómo funcionaban y qué papel tuvieron durante la revolución, especialmente en el sector urbano, porque el sector rural pues lo hablaremos después. Entonces, pues para empezar tenemos que preguntarnos qué es un soviet. Y aquí traigo una imagen, una de las imágenes más conocidas cuando se habla de la revolución rusa, que es la primera imagen que aparece en el libro de George Orwell, Rebelión en la Granja, donde hay una gran asamblea de animales de la granja para discutir qué es lo que tienen que hacer o cómo se sienten pues oprimidos por el granjero Jones. Y cuando se habla de soviets generalmente se tiende a pensar en esto, en una asamblea, una forma de organización que intentaba buscar resolver un conflicto. Y eso es lo que tenemos que entender primero. El soviet, la traducción del soviet es consejo, y funciona básicamente eso. Es una forma de asamblea en la que se busca resolver un conflicto de alguna manera. En la tradición rusa, los soviets se basan pues en experiencias que vienen desde el siglo XIII de organización comunitaria. Entonces, desde el siglo XIII hay experiencias que se rastrean de cómo ciertos miembros de la comunidad en diferentes partes pues se reunían en asamblea para solventar algún problema. Fue particularmente importante en la revolución cosaca en el siglo XVII y en la rebelión del siglo XIII también. Entonces, eso es lo que tenemos que entender primero. Eso hace parte de una herencia cultural de resolución de conflictos. Y no es algo que esporádicamente surja dentro de la revolución. Ahora, otro de los mitos que se asocian a lo de los soviets es que los soviets iniciaron en 1917. Esto tampoco es verdad. Los soviets iniciaron en 1905, en la revolución de 1905, que es la que antecede a la revolución de 1917. ¿Por qué se dio la revolución de 1905? Pues es el resultado de la derrota que sufre el Imperio Ruso en la guerra con Japón entre 1904 y 1905, sumada pues a una decadencia de cosechas, una hambruna generalizada, pues que lleva a las personas, especialmente en las ciudades y particularmente en San Petersburgo, pues a movilizarse en contra de lo que consideran pues una falencia en la organización estatal. Esto da como resultado pues la creación de una nueva constitución y la creación de lo que se conoce como la Duma, o hagan de cuenta una especie de espacio parlamentario que iba más o menos a solventar la crisis política que tenía el imperio durante esta época. Algo particular del contexto es que emergió lo que se conoce como el Soviet de San Petersburgo, que era una organización de trabajadores y de soldados que intentaban pues solventar un poco esa crisis de legitimidad política que tenía el gobierno zarista en 1905. Muy popular es pues lo que se conoce como el Domingo Rojo, que fue una protesta organizada particularmente por mujeres en San Petersburgo el 9 de enero a reclamar pues por el pan, y fue reprimida violentamente. Entonces todo este ambiente pues de represión, de hambruna, de ilegitimidad política pues llevó a la creación del Soviet, como una respuesta a una forma de organización que no se entendía como legítima. Entonces esta es una foto del primer Soviet, y aquí traje varias imágenes porque una de las formas que tenemos de repensarnos eso es a través de la visualización, y muchas veces nosotros pensamos en los consejos como algo pequeño, pero una de las particularidades que tenían los soviets es que eran realmente pues grandes, masivos. Esta es una foto del Soviet del 11 de diciembre de 1905, el Soviet de San Petersburgo, y lo que sucede es que en los soviets están los delegados de distintas organizaciones de trabajadores y de soldados. Entonces estos no son todos los trabajadores y soldados, son los delegados de los trabajadores y soldados. Entonces eso también nos da como una idea de la magnitud de representatividad, digamos, lo que tenían los soviets. Si estoy hablando muy rápido o si hay alguna intervención, pues la pueden hacer. Tiendo a hablar un poco rápido. Entonces, bueno,
Entonces vayamos ya a 1917. Como les decía, en 1906 se crea una nueva constitución, se hacen unas medidas pues muy superficiales de reorganización política y pues se sigue manteniendo el régimen zarista. En 1914 estalla la Primera Guerra Mundial y Rusia decide participar del bando de los aliados y pues empieza un periodo de protestas que se agudizan por dos razones. Una, nuevamente una serie de malas cosechas desde 1916 y dos, pues la idea de que la guerra no está sirviendo para nada, de que la participación de Rusia en la guerra no es procedente y en lo que se está haciendo es que se están muriendo los soldados en el frente oriental. Entonces, como para dimensionarles un poco, aquí traíamos unas cifras. Para 1916 hay 5.000 deserciones registradas desde 1914. O sea, 5.000 soldados que dicen, esto no está sirviendo para nada, no me interesa trabajar, no me interesa pelear en la guerra, no es legítimo, tas. Y entre 1914 y 1917 se registran más de 1.000 huelgas de trabajadores y de manera exponencial. ¿Esto qué quiere decir? Que la intensidad iba aumentando de mes a mes. Esto presenta un panorama realmente bastante pues convulsivo, que nos lleva a pensar también a reformular esa idea de que fue algo pues meramente espontáneo, es decir, el levantamiento sí fue espontáneo, pero no es algo que venga de la noche a la mañana, es una serie de acumulados que se rastrean pues desde 1905 en este caso. Hay dos huelgas que son como paradigmáticas a los que los historiadores siempre se refieren cuando quieren hablar de la participación de los soldados en la revolución. La primera es la huelga de Renault, pues la marca de carros que conocemos hoy en día, la francesa, que se dio en noviembre de 1916 y que consistía en un reclamo de los trabajadores por un mejor sueldo. Lo que sucede es que el gobierno manda a la policía a reprimir la protesta y pues en realidad son los soldados del ejército quienes estaban participando también de las fuerzas estatales represoras las que abren fuego contra los policías, aliándose con las huelgas de los trabajadores. Entonces lo que sucede es que a los soldados que apoyan a la huelga de los trabajadores son capturados, sentenciados y ejecutados pues de manera rápida, pero que vislumbra un poco ya la intención de los soldados de ponerse del lado de los trabajadores. Aquí vale la pena aclarar que las fuerzas policiales y las fuerzas del ejército eran dos fuerzas o ramas independientes. La policía ligada al gobierno local y el ejército pues ya a manera nacional. Y ya la segunda huelga, que es la huelga que digamos que se considera como la huelga que estalla la revolución, es la huelga de Putilov, de la fábrica Putilov, en febrero de 1917. Entonces, al ser negado un aumento salarial, muchos trabajadores pues son castigados con una serie de despidos masivos, 36.000 trabajadores pierden sus puestos. Y cuando se le pide al ejército que reprima pues las huelgas que los trabajadores iniciaron, pues el ejército se divide y la mitad, pues se hace un cálculo más o menos estimado que la mitad de los militares deciden apoyar la huelga de los trabajadores, lo cual inicia como una jornada de rebelión que se esparce rápidamente por toda la capital de este momento del Imperio Ruso pues es San Petersburgo, e inicia pues lo que se conoce como la Revolución Rusa. Aquí traía una fotico de unos militares enseñándoles a bailar a unos capturados alemanes durante la guerra, eso es del Frente Oriental de 1915, pero que nos ayuda a pensar un poco en el papel de los, más allá de lo jocoso que puede ser, nos ayuda a pensar un poco en el papel de los militares. Un cuerpo que socialmente o historiográficamente se asocia como un cuerpo homogéneo, como un cuerpo pues militarizado, rudo, serio, que en el caso de la revolución pues demostró que evidentemente los militares no solo son adoctrinados, sino que también son personas que también fueron capaces de sentir simpatía por los huelguistas y que de hecho evidentemente los apoyaron muchas veces. Aquí nuevamente otra foto para dimensionar, esta es una foto de la huelga de Putilov en febrero de 1917 y vemos que existen pues muchas personas, muchas caras. No sé ruso, entonces no sabría traducir exactamente qué es lo que dice aquí. Pero pues hace parte de eso, ¿no? De las dimensiones tal vez numéricas que a veces se nos dificultan mucho hacer en el papel, pero que visualmente nos pueden ayudar como a pensarnos en qué era eso de las huelgas o cuál era la magnitud de las huelgas cuando hoy pensamos en huelgas. Y entonces
estas huelgas masivas que se empezaron a extender por todo San Petersburgo, ¿a qué llevaron a la conformación de lo que se conoce como el Soviet de Delegados de Obreros y Soldados de Petrogrado. Esta es la conformación del famoso Soviet de Petrogrado, que se basaba en la experiencia anterior del Soviet de San Petersburgo de 1905, de agrupar a representantes de diferentes gremios de trabajadores y diferentes grupos de soldados. Entonces el Soviet es creado el 27 de febrero como una forma de representación de los consejos de trabajadores y soldados. Por las mismas fechas se establece el gobierno provisional liderado por Kerensky. El gobierno provisional es la respuesta que tienen, aquí existen las discusiones historiográficas, ¿no?, de la voluntad de ciertas clases dentro de la construcción del gobierno provisional, pero el gobierno provisional es el que tienen los sectores liberales, burgueses y una parte de los sectores socialrevolucionarios de mantener estable o generar alguna forma de gobierno mientras se convoca a una asamblea constituyente que pueda generar un gobierno efectivamente legítimo. ¿Por qué? Porque después de las jornadas de febrero, el zar abdica y es recluido en uno de sus palacios. Entonces estamos frente a un espacio donde aparentemente una construcción tradicional, monárquica de muchos años, pierde completamente su legitimidad y se crean dos formas de gobierno. El gobierno provisional y al mismo tiempo los soviets, especialmente el Soviet de Petrogrado. Emulando lo que hace el Soviet de Petrogrado, muchos otros soviets empiezan a surgir tanto en distintas ciudades del Imperio Ruso como en el campo. Nuevamente aquí una cuestión de cifras para dimensionar. Para mayo de 1917 hay 700 soviets con aproximación de 2.000 delegados. Y para octubre del mismo año hay 1.500 soviets y de esos 1.500, 450 son de agrupaciones campesinas. Entonces la cuestión del soviet pega mucho como una forma de construir legitimidad de las bases desde los trabajadores y desde los soldados, porque es que en esta construcción de soviets también estaban vinculados los soldados que habían sido ya como simpatizantes de ciertas huelgas o ciertas manifestaciones en contra del gobierno y que como solventan esa crisis de legitimidad. Y aquí hay algo importante: el hecho de que los soldados se unan a los soviets no significa que los soldados rechazaran las estructuras jerarquizantes propias de un ejército. O sea, no significa que los soldados dijeran, ya no vamos a creer en el ejército, ahora vamos a hacer todos juntos. No, eso significa que se estaban buscando nuevas herramientas democráticas de elección de los superiores. Y eso era lo que posibilitaban los soviets. Los soviets posibilitaban la hora de nombrar a nuevos generales, a nuevos oficiales que se consideraban, según muchos soldados, no solo más capacitados, sino más abiertos a una discusión democrática respecto a cómo se estaba manejando la guerra. Porque ese era el interés, uno de los grandes intereses de los soldados de entrar a la revolución también, pensar en la guerra. Al inicio, una mejor manera o una mejor forma de afrontar la guerra, de hecho muchos de la participación de los soldados en los soviets no pedía o exigía la salida de Rusia de la guerra, sino la reorganización de cómo se estaba manejando la guerra. Pero ya después, especialmente después de octubre, los soldados van a bregar por la salida de Rusia de la guerra. Pero entonces la idea de los soviets es crear un nuevo espectro de participación política que se leía como democrático y que se leía como una alternativa no solo posible, porque se realizaban y eran relativamente exitosos, sino deseable frente a un régimen que había sido altamente jerarquizado y que se había rehusado a abrirse de distintas maneras. Cuando inicia la revolución, muchos de los consejeros del zar le aconsejan no que abdique, sino que llame a una asamblea constituyente para que se reformule la monarquía como una monarquía constituyente, como el ejemplo de los británicos. El zar se rehúsa completamente a hacer eso. Decide abdicar, le da la corona a su hermano dice yo no quiero la corona y al final pierde total legitimidad. Ya para cuando el zar abdica ya no tiene la legitimidad del poder, ya se están creando los soviets, ya se está creando el gobierno provisional. Entonces es una cuestión también de pensarse la posibilidad de organización política bajo la figura de los soviets, que ha sido instrumentalizada o que la historiografía la ha visto simplemente como un instrumento por el cual los bolcheviques accedieron al poder. Y este es el objetivo de la presentación aquí. El objetivo de la presentación aquí es mostrarles a ustedes que los soviets tenían o construían una propuesta
concreta de organización política y que no simplemente eran agrupaciones que estaban esperando a un liderazgo por parte de los bolcheviques. Y esto lo vemos ejemplificado en que los soviets sí tenían propuestas concretas. Una de las primeras propuestas de los soviets era amnistía a desertores, acusados de rebelión y terrorismo, y sobre todo amnistía a delitos agrarios. Porque, ¿qué eran estos delitos agrarios? Pues las invasiones de los campesinos a las tierras del primer estamento, ¿cómo se dice? De los nobles, que inició tan pronto estalló la revolución. Los campesinos empezaron a tomarse tierras asignadas a los nobles, y lo que el Soviet de Petrogrado decide es darle amnistía a todos estos campesinos, justificando y legitimando la toma o la recuperación de tierras. Igual manera, la amnistía a los desertores pues es fundamental para contar con la participación de los soldados. Desde el estallido de la revolución entre febrero y octubre, se registran 1.500.000 desertores que empezaron a participar activamente de los soviets en distintas ciudades del imperio. Sí. ¿Esos soviets qué tan libres o qué tan democráticos eran? Es decir, ¿excluían alguna población, no sé, en términos de religión, en términos de clase? ¿O todos, si un burgués quería participar en un soviet, era bienvenido, igual que el judío? ¿Cómo eran las cosas? De hecho, hubo participación de la burguesía en los soviets a través de pequeñas agremiaciones de doctores, de abogados, de profesores universitarios, de estudiantes. La lectura que se hace de los... ¿Sí? Participaron como delegados de gremios que se empezaron a crear de trabajadores, pero asociados a la pequeña burguesía. Y al principio, pues la lectura que se hace, y aquí me estoy recogiendo en comentarios de un historiador, Franz Fitch, es que al principio los soviets tenían una amplitud democrática muy grande. De hecho, se cita a distintos, pues se hace una recolecta de distintos comentarios donde personas como Trotsky decían en estos soviets si la burguesía hubiera decidido participar. La cosa es que la burguesía no participaba directamente porque se sentía recogida dentro del gobierno provisional. Y no decían participar porque veían los soviets como una experiencia mucho más radical, mucho más desordenada. Pues como les decía, se crean dos formas de gobierno, pero sí hay registros de que gremios de profesores, de abogados, de doctores participaron de los soviets. Entonces estaba abiertamente, no fue una participación masiva, así que pues realmente no sabíamos si los habían aceptado a todos, pero sí se conoce particularmente en el de Petrogrado la participación de estos gremios. Otro de las propuestas del soviet, especialmente esto se concentra en el soviet de Petrogrado, es la de la eliminación de la policía, sustituida por milicias elegidas democráticamente. Ahora, esta propuesta la va a acatar el gobierno provisional y va a abolir la policía en marzo. Nuevamente, pensando en la deslegitimidad que tenía el cuerpo policial como un cuerpo que usualmente se usaba para reprimir las huelgas. Y sustituida pues por milicias elegidas democráticamente que respondieran o que dieran cuenta a los intereses del soviet, que se consideraba como el órgano legítimo de representación. Y la tercera, pues el derecho civil a los soldados, que ya entrados en gastos de perdonar la deserción, pues darle derechos civiles a los soldados, lo que implicaba entrarlos o vincularlos directamente a un proceso, por ejemplo, de elección democrática, algo que no tenían antes. Entonces, pues la idea de que los soviets no tenían propuestas, o la idea de que los soviets eran simplemente organizaciones desordenadas esperando un liderazgo, pues se cae frente a un análisis como mucho más meticuloso de las propuestas que construían. Y aquí incluso resaltaba la figura de un anarquista que es el que recoge muchas de estas propuestas dentro del soviet de Petrogrado, que es Joseph Bleichmann. Entonces, los soviets tienen tantas propuestas que incluso proponen un golpe de Estado, o bueno, la continuación de la revolución al gobierno provisional. Estas van a ser las famosas jornadas de julio, entre el 3 y el 19 de julio. Ahora, nuevamente aquí estamos frente a un problema de revisión historiográfica, porque también se trata de las interpretaciones que los historiadores les han dado a la participación o no de los bolcheviques, y para ser sincero, pues la historiografía no han dado mucho, o sea, cuando uno se acerca a la historiografía de la Revolución Rusa, entonces uno tiene posiciones completamente comprometidas con los bolcheviques o posiciones completamente críticas. Entonces la capacidad crítica de los historiadores de enfrentarse a estos problemas como el de la revolución, pues es relativamente reciente, desde la apertura de los documentos internos de la URSS a finales del siglo XX.
Entonces, pues esas son investigaciones que hasta ahora se están dando y se están pensando pues en reevaluando constantemente la participación de los actores, pero una corriente pues reciente, unas investigaciones recientes han mostrado que las jornadas de julio convocadas por los soviets, que buscaban pues derrocar al gobierno provisional, fueron, si no bien directamente saboteadas, sí limitadas por los bolcheviques. Porque es que la cuestión es que en la construcción de los soviets los bolcheviques no tenían una participación activa, de hecho ellos eran minoría dentro de los delegados. Cuando los soviets llaman a la destitución del gobierno provisional, los bolcheviques deciden participar, pero minoritariamente, pensando en que en este golpe o en estas jornadas ellos no iban a resultar pues en el poder. Entonces, pues, si bien no hace parte como, o no se han encontrado los documentos que hablen de un boicoteo sistemático, pues sí se ha encontrado que la participación fue completamente minoritaria por parte de los bolcheviques, pensando en eso precisamente. Ahora, las jornadas de julio van a fracasar, no se va a desestabilizar el gobierno provisional, aunque sí va a resultar pues fuertemente dañada su legitimidad frente a la respuesta violenta que empezó a surgir desde las jornadas. Y esto es particularmente interesante porque en las zonas rurales, y eso lo podremos discutir la próxima sesión que hablemos de las zonas rurales, los trabajadores empezaron a preguntarse por qué los militares que venían a reprimir las huelgas eran los militares que participaban del gobierno provisional, eran socialrevolucionarios. Eran mencheviques los que entraban a suprimir las diferentes protestas que surgieron en el campo. Entonces empieza a crearse toda una crisis de legitimidad nuevamente del gobierno provisional, que además se ve incapaz de solventar pues los distintos problemas que reclamaban las personas, como el pan, o sea, es decir, solventar la crisis de hambruna que existía desde el año pasado, de 1916, y otro, pues darle respuesta concreta a la cuestión de la guerra, es decir, si iban a seguir en la guerra, si no iban a seguir en la guerra, si se iba a reformar la forma como se estaba manejando la guerra, todo eso pues el gobierno provisional aún estaba balanceándolo mucho. Lo que nos lleva pues a las jornadas de octubre y a la famosa frase de todo el poder para los soviets. Ahora esta frase no es de Lenin, pero se hizo famosa con la vinculación de los bolcheviques a los soviets. Y es que esto es particularmente interesante porque desde septiembre los bolcheviques empezaron a participar abiertamente de los soviets, empezaron a entrar a participar directamente de las delegaturas. Cuando Trotsky sale de prisión, él es nombrado como secretario general del Soviet de Petrogrado. Entonces los bolcheviques empiezan a meterse en los soviets como una forma también de... Es una cuestión estratégica, o sea, si vemos que el gobierno provisional tiene una crisis de legitimidad muy fuerte dentro de la mayoría de la sociedad, y vemos que los soviets, este discurso de todo el poder para los soviets, piensa en estas figuras como una democracia radical y efectiva, los bolcheviques ven en los soviets, en vez del gobierno provisional, la posibilidad de legitimar un posible gobierno que construyan. Es decir, acercarse a los soviets, decir todo el poder para los soviets, es una forma de legitimar una forma de participación democrática que estaba bien vista, y aprovechar la crisis de legitimidad política que tenía el gobierno provisional. Entonces aquí, una cuestión de la que hablabas, aunque durante 1917 cualquier persona podría ser elegida un soviet, el sector de la burguesía, lo que te decía, desde marzo de 1918 se empezó a reglamentar dicho proceso. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Las jornadas de octubre inician, el gobierno provisional, estoy confundido, estoy empezando a decir, porque es difícil algunas pronunciaciones. El gobierno provisional se siente amenazado por los bolcheviques, atacan las imprentas, los bolcheviques aprovechan este ataque para enfrentarse al gobierno provisional, y finalmente deciden que son los soviets la forma legítima por la cual se debe gobernar al pueblo ruso. Esto es muy curioso porque la estrategia original de los bolcheviques, y especialmente de Lenin, era que se iba a derrotar, a deslegitimar al gobierno provisional en el consejo de los soviets. O sea, como habían tantos soviets, se organizaban consejos, llamémoslo, nacionales de soviets,
donde delegados de todos los soviets iban a reunirse y pues este era el órgano máximo de decisión de los soviets. Se había realizado uno en julio y se tenía preparado realizar uno el 25 de octubre. En ese Consejo General de los Soviets se tenía pensado que los bolcheviques pues llevaran o llamaran a negar al gobierno provisional y establecer a los soviets y a ese organismo como el gobierno efectivo de Rusia. Lo que sucede es que el gobierno provisional se siente tan amenazado por los bolcheviques que decide atacar las imprentas desde las cuales publicaban sus periódicos y le da una oportunidad a Lenin para no esperar hasta el Congreso, sino de una vez atacar al gobierno provisional, lo que efectivamente hace y lo que efectivamente lleva a la consolidación del lema todo el poder para los soviets y establecer a los soviets como el órgano legítimo de gobierno de Rusia, dejando de lado ya completamente al gobierno provisional. Y lo que posteriormente va a suceder después de las jornadas de octubre es que los bolcheviques van a empezar cada vez más a reglamentar sobre la forma de participación de los soviets. Entonces se va a relegar, por ejemplo, la participación del sector de la burguesía, se va a empezar a sistematizar la forma como se participa, se va a empezar a presionar para la elección de delegados del partido y finalmente pues el monopolio de los soviets va a pasar a los bolcheviques. Esto después de octubre, lo que nuevamente nos lleva a pensarnos en la lectura posterior o la lectura que hoy en día la mayoría de historiadores tienen sobre el papel de los soviets. Y aquí nuevamente, sí. O sea, en el recorrido que hacías desde la participación de los bolcheviques dentro de los soviets, o sea, igual, ¿cómo fue, digamos, cuáles no hubieron tensiones con otros sectores, cuáles fueron las tensiones, cómo se desarrollaron, digamos, cómo lograron ese papel hegemónico que les permitió empezar a controlar los soviets de manera más, o sea, cómo empezar a reglamentarlos? Bien. Es una buena pregunta y se me había olvidado mencionar algunas cosas respecto a eso. Lo que sucede con los soviets es un problema de legitimidad. Es que si tuviéramos un marcador, pero no. Aquí tiene un... Ay, gracias, compa. Gracias. ¿Sí es borrable? Sí. No, porque es que nos ha pasado. Entonces tenemos a los soviets y tenemos al gobierno provisional. Ambos empiezan en febrero del 17. Y ambos se ven como alternativas de gobierno frente a la caída del régimen zarista. Al gobierno provisional va a entrar el sector liberal, la burguesía y un sector mucho más conservador de los radicales, tanto comunistas como socialrevolucionarios. Entonces un sector más conservador. Y a los soviets pues van a participar directamente los sindicatos, el ejército y un sector mucho más radicalizado de la pequeña burguesía, estudiantes, etcétera, etcétera. Y los bolcheviques, que van a ser minoría aquí. Entonces mientras va pasando todo el año, el gobierno provisional va viéndose cada vez más incapaz de solventar las crisis que tenía que enfrentarse un gobierno después de la revolución, es decir, la cuestión del pan o del alimento y la cuestión de la guerra. Mientras tanto, los soviets iban creciendo en diferentes regiones de Rusia, iban aumentando y se iban viendo como posibilidades reales y directas de participación donde no existía, por ejemplo, Estado efectivo. Es decir, el caso más representativo es el del soviet de Petrogrado, pero en sectores rurales y partes alejadas, pues los soviets eran el gobierno real y efectivo, que empezaban a organizar distintas formas como legitimar los delitos agrarios, dar amnistía a desertores, etcétera, etcétera. Algo que pues el gobierno provisional no podía hacer, porque el gobierno provisional no sentía la capacidad, uno, de legitimar la liberación de tierra y dos, pues dar amnistía a los desertores porque veían en eso la posibilidad de perder el control militar y por lo tanto el control efectivo de ciertas partes del territorio. Entonces mientras va perdiendo legitimidad el gobierno provisional, los soviets van manteniendo esa esencia de democracia radical o democracia efectiva que nunca va realmente a ponerse en cuestión. Si bien muchas de las... ¿Por qué? Porque las propuestas del soviet siempre van a enfrentarse con las propuestas del gobierno provisional. Entonces es ahí donde los bolcheviques ven la oportunidad de entrar a legitimar pues su posición. Los bolcheviques no se niegan a aceptar al gobierno provisional, a diferencia de todos los otros sectores.
los sectores liberales, la burguesía, incluso los socialrevolucionarios sí participan del gobierno provisional. El único otro sector que no participa del gobierno liberal, del gobierno provisional, aparte de los bolcheviques, son los anarquistas. Pero pues ahí entra la cuestión de realmente las posibilidades reales de gobierno que los anarquistas proponen. Aunque, como les mencionaba, algunos anarquistas participaron de los soviets. Entonces, esa pérdida de legitimidad del gobierno provisional, esa incapacidad de solventar el problema del PAN y el problema de la guerra, pues es lo que lleva a los bolcheviques a pensar, es a través de los soviets, es a través de ese acceso a la legitimidad al que podemos construir realmente una propuesta alternativa de gobierno. Y los que participan en los soviets venían en los bolcheviques, pues eso. Julián Casanova dice que la mayor garantía o el mayor aspecto que resaltaban los participantes de los soviets de los bolcheviques es que ellos no participaban del gobierno provisional. Esa era la garantía que tenían los participantes, los delegados, de que los bolcheviques no iban a traicionar la revolución, como se estaba diciendo que habían hecho pues, los miembros del gobierno provisional. Entonces es a partir de ahí, es a partir de esa expectativa de democracia práctica que los soviets deciden abrirse a la participación de los bolcheviques, porque no se trata nuevamente tampoco de que los bolcheviques manipularan completamente a los soviets, sino que los delegados veían a los bolcheviques como una oportunidad efectiva. Lenin pues era una figura altamente carismática, Lenin era una persona pues muy reconocida dentro de Rusia, y se veían como una alternativa real que desde el inicio se había oponido al gobierno provisional. Entonces ahí estaba la garantía y ahí estaba la estrategia de decir todo el poder para los soviets. Entonces ya como... Pero, sí. O sea, el programa, digamos, de los bolcheviques desde el inicio, ¿fue participar dentro de los soviets o no? No fue, desde el inicio no fue participar en los soviets. De hecho, al inicio los bolcheviques no tienen muy poco que ver con la revolución de febrero o con la revolución con la expansión de las huelgas en las ciudades. Es después de una, o sea, esto se trata de las posibilidades que veía Lenin de entrar a participar o de entrar a legitimar el posible gobierno bolchevique. Mientras todo está sucediendo, mientras febrero-marzo, Lenin estaba en Finlandia, ¿no? En Finlandia. Y él lo que hacía era mandarle cartas al Comité Central diciéndole que él veía en los bolcheviques la posibilidad de encontrar pues un arraigo que legitimara la posición. Muchos líderes bolcheviques de hecho se oponían a la participación en los soviets. Si no es hasta octubre cuando él regresa y cuando él organiza una sesión con los líderes del Comité Central en un apartamento escondido en San Petersburgo, que era administrado por una profesora, todo ese cuento, que Lenin logra imponer su posición de decir es a través de los soviets donde podemos insertarnos efectivamente en la sociedad y ganar la legitimidad que necesitamos. Pero entonces, o sea, la intención de los bolcheviques en cada uno será potenciar los soviets o sencillamente utilizar los soviets para... Pues ahí está. Una posición hegemónica y después de eso. Ahí está el debate, ¿no? O sea, las intenciones de cada uno de los que hacían parte del partido pues está un poco distinta, pero la lectura que se hace, o por lo menos la que yo hice de los textos, es una visión instrumental. Una visión instrumental de los soviets, como una forma de legitimar el proyecto bolchevique, que se veía completamente excluido del gobierno provisional, que había perdido legitimidad a lo largo del año. Y entonces es esa lectura instrumental, la lectura que va a permear a la historiografía durante todo el siglo XX. Y es la que va a llevar a la concepción de que los soviets no tenían propuestas reales o que realmente eran formas de organización muy dispersas. Y es precisamente lo que se intentaba revelar un poco acá. Los soviets tenían propuestas concretas y los soviets se veían como posibilidades reales de democracia que se enfrentaban a un régimen pues muy reacio a abrirse de cualquier manera a la intervención que no fuera de la monarquía. Entonces, pues por eso hacía la referencia nuevamente a
a la rebelión en la granja. Hay una escena muy famosa de Rebelión en la Granja donde se presentan a las ovejas, quienes Napoleón las enseña a decir 4 patas bien, 2 patas no, y como al final del texto ya las ovejas están enseñadas a decir 4 patas bien, 2 patas mejor. Igual es la idea que se tiene de los soviets, que los soviets fueron instrumentalizados completamente por los bolcheviques para legitimar su llegada al poder. Y si bien esa pudo haber sido la intención de muchos miembros del partido, como Lenin, pues decir que era una instrumentalización completa, total, que no tenía ninguna forma viable de organizarse, pues es desconocer las distintas experiencias organizativas que tuvieron los soviets y pues a fin de cuentas la posibilidad real de todos estos sectores, especialmente trabajadores y soldados, de tomar decisión sobre cómo administrar su propia comunidad. Y esta es la bibliografía que usamos para la presentación. Entonces, esa es la primera parte de la presentación. Gracias.